¿Qué importancia tiene la historia en la formación de un comunicador social? Para poder dar una respuesta mucho más acertada a este planteamiento, tenemos que indagar sobre algunos conceptos previos. ¿Qué es la historia? Según Heródoto de Halicarnaso, un historiador y geógrafo griego, que es considerado el padre de la historia es un recuento riguroso de los hechos, narrada para que sirva a futuras generaciones. En ese orden de ideas, la historia se convierte en una recopilación de información que se narra para que el ser humano tenga la capacidad de discernir sobre los acontecimientos ya pasados. Esta definición resulta un poco antigua, pero nos da una idea de la función que cumple la historia desde sus inicios, ya que de una u otra forma debemos saber cuáles son nuestras raíces para saber cuál puede llegar a ser nuestro porvenir. Como lo diría el historiador argentino Felipe Pigna, la historia es como el espejo retrovisor de un auto. Para poder avanzar tenemos que mirar hacia atrás. Básicamente con esta frase se nos ejemplifica cómo los hechos del pasado siempre van a tener un impacto en nuestro presente y por supuesto en nuestro futuro. ¿Qué es la comunicación social? Según el portal web elsignificado.com, se conoce como comunicación social al conjunto de los estudios científicos que analizan todo lo vinculado al desarrollo de los procesos comunicativos dentro de una sociedad. Teniendo en cuenta este concepto, podemos decir que la comunicación social tiene que ver con todas las interacciones comunicativas que se lleven a cabo dentro de un grupo determinado, en este caso, nuestra sociedad. Pero entonces, ¿cómo se relaciona la historia y la comunicación? Antes de definir la importancia que puede llegar a tener la historia dentro de la formación de un comunicador social, creo que es necesario definir la relación que puede llegar a tener estas dos ramas del conocimiento. ¿Qué relación puede tener la historia con la comunicación? Para esto nos valemos del concepto y de la definición que tomamos previamente de ambas disciplinas. En primera instancia, la historia se puede definir como una disciplina que se encarga de estudiar los acontecimientos ya pasados, de estudiar lo que pasó, aquellos sucesos que marcaron la historia o el porvenir de una comunidad, de un individuo. Tal y como lo recalcaba el historiador Felipe Pigna en su ejemplo, la historia es como un espejo retrovisor. Hay que ver, hay que asegurarnos qué es lo que pasó, qué es lo que hay detrás, qué es lo que pasó para poder avanzar, para poder seguir adelante. Esto ejemplifica de manera perfecta la función de la historia. Es necesario tener un contexto anterior de lo que pasó antes para entender nuestro contexto actual y precisamente tener las herramientas para construir un mejor futuro, para no repetir nuestros mismos errores. De aquí me valgo o rescato una frase que normalmente es atribuida a Napoleón Bonaparte, como también a veces puede ser atribuida o se le ha sido atribuida a Jorge Agustín Nicolás Ruiz, un filósofo español. Esta frase es la de: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Básicamente hablan de cómo debemos conocer nuestras raíces, lo que nos definieron antes para ser lo que hoy somos. Esto es supremamente importante y es lo que la historia nos brinda como disciplina. ¿Y cómo se relaciona con la comunicación? ¿O a qué le puede servir? ¿O cómo se puede relacionar con la labor de un comunicador? Pues bueno, los comunicadores nos encargamos de transmitir y recibir ideas, mensajes, información. Es todo un proceso. De por sí los seres humanos somos seres sociales. Somos seres que han visto en la comunicación
la manera en que nos desarrollamos como comunidad, como sociedad. El comunicarnos está en nosotros, en nuestras raíces, en nuestro ADN. Somos seres que por naturaleza tenemos la necesidad de comunicarnos. Y el comunicador social entra para fungir como el que va a llevar una información pertinente, una información coherente, pero más allá a transmitir mensajes, sentimientos, ideas, y para hacerlo dentro de un contexto social. Precisamente el nombre de la profesión lo dice, comunicación social. Debemos tener en cuenta el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, debemos estar enterados de qué está pasando a nuestro alrededor, y para tenerlo es donde entra la historia. Como lo mencionaba anteriormente, la historia estudia el pasado, cómo el pasado ha influenciado en nuestro presente y cómo podemos ver nuestro futuro, cómo podemos cambiar o mejorar nuestro futuro. Y ahí es donde entra la comunicación como herramienta por medio de la historia para saber qué nos hace falta por mejorar, qué ha definido lo que somos y qué se viene para nuestro futuro. Es por ello que la relación entre historia y comunicación es muy importante, ya que define de una u otra forma el cómo un comunicador va a poder tener una participación dentro de la sociedad más acorde, más adecuada, porque debemos tener un contexto de nuestras raíces, de dónde venimos, y comunicarlo de la mejor forma. Sería irresponsable no hacerlo de esa manera. Esa relación entre cómo la historia me brinda los sucesos, me brinda el material con que trabajar, y cómo la comunicación es la herramienta para llevarla de la mejor forma, es parte fundamental en lo que un comunicador debe hacer en su profesión. Una vez encontrada la relación entre historia y entre comunicación, podemos proceder a responder a la pregunta inicialmente planteada. ¿Qué importancia tiene la historia en la formación de un comunicador social y periodista? Bueno, básicamente el comunicador social y periodista tiene que saber cómo está constituido el tejido social, tiene que saber cómo está constituida la sociedad, en qué contexto nos estamos desenvolviendo. Y este contexto viene dado a partir de los acontecimientos previos, de todo lo que pasó antes, y eso es lo que nos brinda la historia. Debemos estar enterados de qué fue lo que nos llevó a ser lo que somos. Debemos estar enterados de lo que pasó antes, debemos estar enterados de lo que nos definió como sociedad, para estar enterados del presente, para tener un contexto. El contexto en el que nos desenvolvemos está dado por la cultura, la formación, la educación, y todas estas cosas hacen parte de la historia. Una persona que no esté contextualizada, un comunicador social que no esté contextualizado el tejido social en el que se desenvuelve, es una persona irresponsable, es un comunicador social irresponsable, porque tiene que saber en dónde está parado para así mismo fungir como esa pieza clave dentro de la sociedad que va a dar la información, que va a transmitir el mensaje, que va a permitir transmitir las ideas, los sentimientos que las personas tengan. Por ello, nosotros como comunicadores debemos estar al tanto de lo que somos, de cómo estamos constituidos como sociedad, y eso viene dado por la historia, ya que a partir de ello inclusive podemos mirar hacia el futuro. Aquí rescato el planteamiento de Roger Chartier, quien precisamente decía que los textos no tienen significados por sí solos, la sociedad le da un sentido a cualquier texto, y para que la sociedad tenga la capacidad de darle ese sentido a ese texto, debe valerse de su cultura, de su educación, y estas están dadas precisamente a partir de cómo fueron formadas. Siguiendo esta idea, es tremendamente importante que un comunicador social sepa historia, es fundamental, y en sí es
fundamental que todos, como partes de una sociedad, sepamos de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, ya que así entenderemos mejor cómo estamos constituidos actualmente, quiénes somos, por qué tenemos los problemas que tenemos, y asimismo la comunicación, el entender ese entorno, el transmitirlo, nos brindará las herramientas para mejorar como sociedad, para mirar hacia el futuro, seguir avanzando y hacerlo de una manera más coherente, evitando los errores del pasado. Es tremendamente importante. eh, y debemos saber nuestra historia, debemos saber de dónde venimos. Nunca se nos deben olvidar nuestras raíces.